escribiendo historias en Curaco de Vélez. Bueno, don Carlos Oyarzún es un hombre de esta tierra, nacido aquí en Curaco de Vélez en 1949, y de pequeño me ha gustado la historia de la comuna, todo por motivos familiares, porque provengo de una familia de raíces históricas. Entonces fui recopilando datos históricos y pude armar la historia de la comuna, desde su colonización hasta nuestros días. Mis ancestros históricos son bien definidos dentro de mi genealogía, los Oyarzún. El primero Oyarzún que llegó a Chiloé, don Juan de Oyarzún y Lartegui, estaba casado con doña Inés de Bazán, la heroína de Castro. De ahí provengo de forma directa. Pero los Oyarzunes se extendieron a todo el país. Entonces, bueno, aquí en Chiloé es fácil de pillar la genealogía de cada apellido, porque aquí somos todos una gran familia, ¿no? Como éramos casi un continente aparte, aislado del resto del continente, entonces es fácil de pillar su genealogía. Los Oyarzunes fueron los fundadores del pueblo aquí también, entonces por eso es parte de que me interesé en la historia. A mis viejos les gustaba contar sus tradiciones, cuentos. Tenía una abuelita que se llamaba Emilia Barría Oyarzún. Desde pequeño me empezaba a contar cuentos, la historia de su familia, como le decía, y orgulloso de también de sus familiares, porque fueron todos marinos. Uno estuvo en la Guerra Pacífico, se llamaba Manuel Oyarzún González. Este anciano, por ejemplo, que está acá, anciano le digo, capitán, no fue veterano 79, estuvo en la Guerra Pacífico junto a Galvarino Rivero. Se llamaba Manuel Oyarzún González, fue capitán de fragata Contador de la Armada de Chile. Incluso participó desde el principio de la guerra, antes que Rivero, hasta su terminación. Y jubiló por ahí por 1917, hizo una carrera bien distinguida en la Armada. El almirante Rivero también. Mire, la coincidencia es, por la parte materna, es pariente de mi madre. Mi mamá se llama Margarita Cárdenas Vera. Entonces todo eso me pilló. Entonces estaba incentivado y tenía hartos datos para escribir sobre Curaco de Vélez. Y lo plasmé en este libro, usted conoce, que se ha vendido ya como 500 ejemplares a nivel regional. Y eso que todavía no he distribuido por fuera de las provincias, pero sale. Dentro de sus múltiples actividades, don Carlos nos comenta que fue alcalde de Mar, cargo que en el pasado era de mucha importancia debido al intenso recorrido de lanchas y barcos que recalaban en Curaco de Vélez. Bueno, el oficio de alcalde de Mar aquí en la comuna no era un trabajo muy riguroso, ¿no es cierto? Era generalmente para controlar las naves, ya sea mayor tonelaje que entraban al puerto. Y los zarpes, todo lo que significa, y cumplir con las leyes del territorio marítimo y marina mercante, ¿no es cierto? Eso era controlado por la capitanía. Uno era como agente nomás, era controlado por la capitanía, tenía que mandar los informes todos los meses a la Capitanía de Puerto de Achao, y de Achao se iba a la Gobernación Marítima de Valparaíso. Era un trabajo, como digo, bien intenso, porque tenía que ver con salvaguardar la vida en el mar, todas esas cosas, accidentes marítimos, la pesca, por ejemplo, controlar las salmoneras, todo, para que no cometan ninguna irregularidad que no esté dentro de la ley del territorio marítimo. Y tuve 10 años cumpliendo esa función, pues, a honores, ¿te imaginas? Después ya me dediqué a otra cosa, así que renuncié, pero tuve el honor de recibir barcos de la Armada de guerra, varios barcos de guerra, cuyos comandantes después se acordaron de mí en Valparaíso, cuando fui a recibir un premio sobre la historia de Galvarino Rivero, lo encontré allá en el Club Naval, muchos de ellos. Entonces también fue un trabajo
agradable, ¿no es cierto? Y bonito al mismo tiempo. Curaco, por ejemplo. En la etimología mapuche quiere decir agua sobre piedra, ¿no es cierto? Vélez es apellido agregado de una encomendera. ¿Ah? La encomendera se llamaba Petronila Vélez del Pozo. Petronila Vélez del Pozo era ¿cómo se llama? Recibió mercedes aquí en el sector de Curaco de Vélez. Estaba casado con Domingo de Oyarzún, un antecesor mío. Entonces de ahí proviene, en honor a ella, se le colocó Curaco de Vélez a este pueblo, ¿no es cierto? Y fue fundado por españoles, no fundado, colonizado por españoles después de 1660. Después de 1660, 1660, sí, 66, ya empieza a emerger un caserío en lo que es hoy la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Allí alrededor de una capilla. Esta capilla siempre se construían por padres jesuitas, y allí comenzaban las familias a aglomerarse y se fundaban los pueblos como todo Chiloé. Después Curaco de Vélez ya empezó a emerger. El pueblo ya empezó a emerger por 1735, ya tenía como 450 personas. Lo consignan ahí la matrícula de la Compañía de Jesús de la época. Habían 135 bautismos y 33 familias. Entonces, de esa época empezó ya se puede decir que era una villa, Curaco de Vélez. Como pueblo, en 1900 ya empieza a delinearse las calles y la plaza con el cura Francisco Bolle, un cura alemán que llegó aquí a Curaco de Vélez. Entonces ya tomó cierta simetría y se empezó a nombrar como pueblo típico de Chiloé, en esa época, por su arquitectura, ¿no es cierto? Generalmente por su arquitectura, las casas que se empezaron a construir en 1900 en adelante, en 1930. Vamos ahora hacia la Plaza de Armas de la comuna de Curaco de Vélez para mostrar algo sobre el Rivero, ¿no es cierto? La artesanía que hay en este momento. Hay mucha artesanía también en este momento. Así que vamos a visitar un poco y a conversar sobre la parte también de la historia de Curaco, que está aquí en la Plaza de Armas. Bien, estimados amigos, ahora estamos en la plaza de Curaco de Vélez. Les voy a hablar un poco de Galvarino Riveros, el héroe máximo de Curaco de Vélez, ¿cierto? Galvarino Riveros, como aquí es famoso en Chiloé y en Curaco de Vélez, capturó el Huáscar el 8 de octubre de 1879, ¿no es cierto? Y nació aquí, vamos a empezar por eso primero. Nació en Curaco de Vélez. Nació en Curaco de Vélez el 2 de diciembre de 1829, ¿no es cierto? Ahí, posteriormente, fue a Valdivia, donde fue bautizado el 20 del mismo mes. Entonces ahí hay un error histórico de los cronistas e historiadores de la época, ¿no es cierto? Es un error histórico en que incluso a muchos cronistas actuales ya lo dan como verdaderos, y eso no corresponde, ¿no es cierto? Yo voy a contar un poco la historia. Estábamos en tiempo de anarquía política en esa época. El padre de Galvarino Riveros fue llamado por urgencia a Valdivia para cumplir como jefe de plaza de Valdivia. Entonces la familia, como dice Francisco J. Cavada, un señor Borges en sus crónicas de la época, viajó de urgencia hacia el norte. En ese tiempo el norte era Valdivia ya, porque Valdivia era como la capital austral de Chile, ¿cierto?
El padre Galvarino Rivero entonces fue bautizado el 20 de diciembre de 1829 en Valdivia. Entonces, como te decía yo, y ese es el error histórico, porque se supone que fue bautizado en Valdivia, pero fue nacido en Changuitá, el 2 de diciembre. El error corresponde que, bueno, como todo el mundo sabe, en 18 días era lógico que en una semana ya se podía llegar en Valdivia a la época, pues, y en esa época tenían que bautizarse de inmediato los infantes, porque si no se quedaban moros, como decían en ese tiempo. Fue comandante jefe en tiempos de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Es famoso porque fue uno de los primeros estrategas que tuvo la Marina de Chile. ¿Te imaginas estratega? Uno de los más famosos estrategas. Se hicieron las primeras anfibias en el mundo, las operaciones anfibias en su época, en la Guerra del Pacífico, que después copiaron los almirantes ingleses y norteamericanos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las operaciones anfibias eran desembarcos de tropas que apoyados por cañones de una escuadra, ¿no es cierto? Y eso se hizo aquí en Chile en 1879. Y el Huáscar, el plan de Angamos lo diseñó él, pues, prácticamente a los 20 días de haber tomado la comandancia en jefe de la Armada en esa época. Bueno, en esa época el Huáscar era como un barco fantasma, ¿no es cierto? Ahora vamos a visitar la cripta del héroe de la Guerra Pacífico, Galvarino Rivero, y donde están sus restos y algunos recuerdos de su vida, ¿no? Su vida náutica. Bueno, como les decían delante, la cripta de Galvarino Rivero Cárdenas, sus restos fueron traídos el 8 de octubre de 1998, mira, te imaginas. Fue un esfuerzo que se hizo en ese año con la Hermandad de la Costa, la Corporación Chiloé, ¿no es cierto?, la alcaldía de Curaco y el pueblo mismo. Yo también quise harta propaganda por medio de algunos escritos por ahí, porque siempre he escrito sobre Galvarino Rivero, incentivado desde hace años la vida del almirante Rivero aquí en la comuna de Curaco de Vélez, muchos años. Entonces aquí se ven algunos recuerdos de su vida, ¿no es cierto? Lo más importante son sus restos. Y lo curioso es que Rivero, mira, según la tradición, vivió justamente después de haber en Changuitá, estuvo aquí en esta parte, en la Plaza de Armas. Entonces yo siempre digo que la cosa, mira, cumplió el círculo, toda persona cumple con el círculo de su destino. En el mismo lugar donde pasó su juventud, al final, después de más de 150 años, sus restos vinieron a quedar a donde corresponden, a donde pasó muchos años en su vida juvenil, aquí en la comuna. Ya vimos la cripta, entonces es importante dar a conocer también los otros marinos que nacieron aquí en Curaco de Vélez, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos también a don Manuel Riversún González, como le decían delante, y a don Carlos Miller Norton. Carlos Miller Norton, marino irlandés, tomó posición del estrecho, fue el que guió a la goleta en Q en su época a la toma de posición del estrecho Magallanes en 1843. Entonces por eso es importante. Y bueno, me preguntaban de dónde fue sepultado, yo le decía, bueno, aquí existió un cementerio antes, en lo que es hoy la Plaza de Armas, el Cuerpo Bombero, ¿no es cierto? Y entonces sus restos no se ubican, ya no, porque después que se cambiaron el cementerio hacia otro lugar del sector de la comuna, se llevaron los cuerpos más bien conservados nomás en esa época.
Eso fue con 1880, cuando hubo una ley de cementerio, hubo un problema en tiempo de Balmaceda, los cementerios laicos y los cementerios católicos. Entonces, como este era un cementerio que estaba controlado o administrado por los padres, entonces se trasladó el cementerio hacia otro sector. La primera iglesia se quemó en el año 1971, cuando ya estaba por ser monumento nacional, ¿no es cierto? Era una iglesia como la de Chao, parecía la de Chao, ¿no es cierto? Y fue construida en 1901, en tiempo del cura Francisco Bole, que delineó la plaza y las calles, las primeras calles de aquí en la comuna. Está ubicada aquí mismo, donde está la actual. Esta se hizo en 1966, pero la antigua iglesia era todo un monumento nacional, pues incluso la puedes ver aquí en mis libros, sale algo de la iglesia antigua. Era muy bonita, incluso tenía una casa patronal, ¿cómo se llama? Al lado. Entonces estaba por declararse monumento nacional cuando sucedió el incendio de esa época, 1971. Bien, ahora vamos a hacer un recorrido por las casas patronales que quedan en Curaco de Vélez, y ahí vamos a ver más o menos la arquitectura y la madera que se usaba en su época, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos una casa que se hizo en el año 1930. Allí tenemos otra que está en el año 1927, ¿cierto? Esta perteneció a don Clodomiro Gallardo Oyarzún, se llamaba la persona. Fue alcalde de Mar, fue el primer alcalde de Mar que existió aquí en Curaco de Vélez en 1931, por ahí en tiempo de cuando vino Carlos Ibáñez del Campo, cuando inauguró la estatua de Rivero en su época. Entonces esto corresponde ya a una de las últimas casas que van quedando de la comuna. Esta casa fue don Julio Oyarzún Gallardo. La madera, por ejemplo, la trajo desde de la costa, ¿no es cierto? Lo traían en balsa, antes la madera en esa época no existían como ahora que la cosa anda todo en camiones. Ahora lo traían en balsa con tremendo sacrificio. Bueno, entre las casas patronales que te decía yo, aquí existe otra en la esquina de la plaza que perteneció a mi abuelo, ¿no es cierto? Mi abuelo se llamaba Octavio Oyarzún González. Fue gobernador de la isla de Quinchao, aquí en su época, cuando existían los gobernadores en tiempo de gobierno regional. Ellos regían los destinos de la comuna, Chao y Curaco. De todas maneras se puede ver la sutileza, por ejemplo, de cómo fue adornada, de la Lerce, por ejemplo, cómo eran hechas las tejuelas, ¿no es cierto? Es muy importante. También existía un negocio ahí muy de la época. Y bueno, esto es lo único que va quedando aquí en la parte de la esquina de la Plaza de Armas. Después vamos a ir allá a donde otra casa importante que también fue hecha por 1930 por ahí, que perteneció a don Ciro Barría Bahamonde, que fue profesor de aquí del colegio. Y todavía tiene está a la antigua, entra, se puede ver algunas las maderas y cómo se construían en esa época las piezas, porque tienen una altura considerable. Esta casa fue construida por 1930 por don Manuel Barría Díaz, se llamaba el hombre. Después perteneció a su hijo, don Ciro Barría Bahamonde se llamaba. Y bueno, estaba hecho con material noble siempre, la madera, porque incluso